Pues estamos aquí hablando de, en esta clase, hablar de Hahnemann, el maestro Hahnemann. Recuerden, Hahnemann es el máximo referente de la homeopatía, puesto que con la creación de la homeopatía, sus grandes obras, enfermedades crónicas, el organón, materias médicas, el organón, enfermedades crónicas. Y hay un libro que se llama Diario de Pacientes. Precisamente, vamos a checar, pero la obra resumida de Hahnemann, las recomendaciones, cómo lo manejaba Hahnemann, ¿no? También eso lo podemos llevar a nuestra vida terapéutica homeopática. ¿Por qué? Porque él en el último tiempo incluso recetaba por correspondencia, las recomendaciones que les hacía a sus pacientes, toda esa parte del gran sabio de Meissen, Alemania, que bueno, de hecho esta etapa donde escribió este libro creo ya se encontraba viviendo en París, el maestro Hahnemann. Doctor Hahnemann, similia, similibus curantur. Lo similar cura lo similar. Ok. Ese libro se llama Diario de Pacientes para que lo vean, pero pues aquí yo lo voy a comentar. Tiene mucho de la historia hahnemanniana y bueno, sobre todo la parte de la preinscripción, lo que me gusta. Aquí está. Es que todo está interesante. A ver, desde aquí. Dice, Hahnemann hablaba a menudo del tratamiento antisórico. Por eso en el curso hablamos de los antisóricos, ¿no? Es parte importante del curso. Y aquí, bueno, esta cuestión del antisórico. Dice, y nunca la psicosis y la sífilis fueron citadas como enfermedades crónicas en sus observaciones, pero sí como miasmas, ¿no? Bueno, dice, nunca he visto ya el autor el que comenta esta obra de Hahnemann, dice, una referencia a Dios o una influencia divina en los diarios de pacientes. Samuel Hahnemann no contaba con otra cosa que con el rigor de la preinscripción, ¿no? Y a lo mejor, pues, ciertos autores o a lo mejor, yo hasta he dicho, ¿no? Es una persona muy espiritual, pero sí, de hecho, nunca dice ni dogmas religiosos, ni Dios, ni nada de eso, sino que lo hace en una parte de la energía vital, la fuerza vital. Y a lo mejor por eso uno se puede llegar a confundir, ¿no? Dice, de sus observaciones, con su memoria y su disciplina de trabajo para prescribir, llevar adelante sus tratamientos. Raramente los honorarios de consulta eran notados 10 francos, 50 francos, 100 francos. Los honorarios eran abonados a cada consulta. Y estando en Francia, por eso los francos, ¿no? Cada mes, y a veces Hahnemann se hacía pagar por mes para la atención del paciente y su familia. Esto está interesante, ¿no? También. Digo, es que al final el trabajo que hacemos, pues debe llevar a un pago, ¿no? Yo por eso cuando yo estoy aquí dando una clase, pues yo también digo, pues al final tiene un costo, ¿no? Un costo-beneficio, igual como Hahnemann, un costo de la consulta, un costo-beneficio.
El pago y la ausencia de pago eran a veces anotados y la gratuidad de ciertas consultas no era anotada, ¿no? O sea, es también uno a veces, ¿no? Uno decide, ¿sabes qué? Depende de la persona, pues el que el pago sea simbólico. Hay personas que dicen, bueno, a ver, no es tanto, sí, porque pues sí hay personas que sí pueden pagarlo, ¿no? Y también pues hay que diezmar cierto trabajo, pero uno sabe también con quién y dónde, sobre todo cuando uno hace un servicio comunitario, servicio que le vas a poner a bajo costo, sabes a lo que vas. Pero si también estoy poniendo mi consulta cuesta 333, ya la gente ya sabe lo que va a costar. O una clase cuesta 250, 300, la gente sabe que eso cuesta la clase. Y, o sea, no estoy mintiendo, ¿no? La calidad de observación es bien que variable según el caso, me ha parecido excelente por parte de Samuel. Este no es el caso de las observaciones. Deje, bla, 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 bla. Tengo lengua de la traba. De las observaciones de Melanie. ¿Quién era Melanie? Era la segunda esposa de Hahnemann, que de hecho cuando precisamente se va a Francia, Melanie le dice, ¿no? Como que crezca más, o sea, Francia ahora sí que es un referente más a nivel mundial, más que Alemania, ¿no? Tiene más como ese aparador a nivel más que Alemania, ¿no? Dicen, a menudo solo aproximativas. Pues sí, porque pues Melanie no era Harriman, ¿no? Generalidades sobre las prescripciones. Las prescripciones se refieren a las prescripciones medicamentosas y solamente en las enfermedades crónicas. A las prescripciones higiénicas, las dos eran para Hahnemann de igual importancia en las enfermedades crónicas. Las prescripciones higiénicas están cuidadosamente transcritas. Por ejemplo, las prescripciones medicamentosas eran igualmente cuidadosas anotadas por Samuel. El remedio era raramente tomado en el gabinete de Samuel y en el caso de así fuera, se trataba de su administración por inhalación. Ya saben, una de las vías de administración, ¿sí? La olfacción, ¿sí? Higiénicas, bueno, también se refiere, a lo mejor si era una zona muy contaminada o muy sucia, sí, lógicamente, hasta casos de ya sea una pandemia o casos de mucha suciedad, pues prefería mandarlo, ¿no? El remedio era regularmente enviado por carta, por correo a los pacientes tratados por correspondencia, ¿no? Algo que si lo llevamos, yo lo he llevado en la actualidad es gente de la Ciudad de México o de otros estados o países, pues sobre todo México y Estados Unidos. ¿Sabes qué? Se hace la videollamada como si fuera correspondencia. Aquí nada más que tenemos la ventaja que nos vemos por la videollamada. Y dices, ah, ok, tomas el caso, lo repertorizas, che cuál es el mejor medicamento de ese paciente y se lo mandas por paquetería, ¿no? Igual aquí, Hahnemann, nada más que aquí Hahnemann con una carta. Lo más a menudo el paciente debía buscar su remedio en la farmacia. Ok, también, a veces yo también le he dicho al paciente, ¿sí? ¿Sabes qué? Pero a veces en las de farmacias foráneas no tienen la LM, ¿no? Entonces ya le digo, pues compra y hay una farmacia homeopática, sí, compra Causticum a la 200, y compra Licopodium a la 30, ¿no? Sí, sí. Y a veces les he mandado el tratamiento.
Entonces, bueno, perdón por la interrupción, ¿no? Pero bueno. Entonces dice, debía buscar el remedio en la farmacia. El órgano de Hahnemann no distribuía regularmente los remedios en su consultorio en París. Muy raramente pases magnéticos, el mesmerismo, eran efectuados en el consultorio. Esta práctica parecía ser mucho menos frecuente en París que en su práctica alemana, ¿no? O sea, sí fue modificando su consulta, ¿no? Y lo entiendo porque también uno va modificándose, o sea, porque volvemos a lo mismo, es diferente las personas, la idiosincrasia de un pueblo, o sea, pueblo me refiero a una nación, ya sea alemán o francés, ¿no? Sobre todo, si eres extranjero, entonces hay como prejuicios, ¿no? O también, pues uno, incluso en la misma ciudad, si yo me cambiara de lado, a lo mejor diría, ¿sabes qué? A lo mejor aquí no les comento que manejo tipo Reiki, tipo igual imanes, tipo péndulo, ¿no? Porque pues no se presta. Y habrá zonas en que sí. Entonces entiendo esa parte de modificación de ciertas técnicas, pero la homeopática sí, claramente, ¿no? Pero aún así lo aborda diferente. De hecho, yo también, o sea, de la pandemia para acá, a raíz de que pues bajó mucho el trabajo, los consultorios elevaron su costo aquí en Guadalajara, yo preferí ya mejor rentar por hora y si no se puede por hora, tuve que consultar aquí en mi casa y si no se podía en la casa, por videollamada, ¿sí? O sea, modificando esa parte, o sea, no cerrándome a esa situación de que tenga que ser en cierta zona, ¿sí? Y ciertas terapias. Pero sí uno va a modificar. Vamos, ahora sí que, ¿cómo lo trabajaba Hahnemann? La prescripción inicial. La prescripción higiénica solo se encuentra en los pacientes portadores de enfermedades crónicas. No he encontrado prescripciones higiénicas en las enfermedades agudas. Ellas correspondían a las convicciones higiénicas de Hahnemann, que podían ser únicas o completadas en las consultas siguientes si no englobaban de entrada todas las condiciones de vida del paciente. ¿Qué recomendaciones daba al paciente? Evitar el té, el café, fíjense, y a veces nosotros nada más café y té, la coca. Evitar el vino puro en la alimentación, evitar la ropa de lana sobre la piel. Por- sí, porque incluso llega en casos, pues o sea, hay gente que es alérgica a la ropa de lana. Evitar los excesos sexuales, eso se ve un poco en los obstáculos, la continencia sexual prolongada, lavado de cuerpo con agua fría, marcha cotidiana, ¿sí? Reposo después de comida, eran las principales convicciones higiénicas de Hahnemann en las enfermedades crónicas. Todo eso pudiéramos trasladarlo al tiempo presente, pues sí, va. ¿Cuánta gente come y sabes que me va a dormir? Pues no, no es conveniente. Agua fría, puede ser que precisamente el agua fría, a algunos como el antimonio crudo les dispare la situación de las horas, o sea, se ponen muy mal. Pero bueno, entiendo también el contexto histórico y el contexto de la zona geográfica. La prescripción medicamentosa inicial se componía de un solo remedio. Entonces, ¿qué? Un solo paciente, un solo remedio. Como Hahnemann trataba sobre todo enfermedades crónicas, sulfur, además porque el sulfur aclara, primero sulfur a mujeres embarazadas. Una toma, una tomita a la semana después del cuarto mes para limpiar el miasma, ¿sí?
como asimilador cuando nadie ha tomado pastillas, toda su vida ha tomado pastillas, nunca homeopatía, y la persona está muy alopatizada a sulfuro, como asimilador, como aclarador de síntomas y como cerrador. Hahnemann entonces sulfur era muy a menudo prescrito de primera intención y a veces el tratamiento comenzaba con placebo. ¿Qué es placebo? Agua con alcohol, ¿sí? Sobre todo en enfermos crónicos, dice. Cuando los enfermos crónicos habían recibido anteriormente muchos tratamientos, ¿sí? Imagínense un enfermo crónico actual alopatizado. Pacientes que toman, me ha tocado casos de 20 pastillas, 30, no 30, 20 pastillas, 15 pastillas, 10 pastillas. Y a veces Hepar sulfuris calcerium, calcas, calcarin, no, Hepar sulfuris calcarium, o sea que es el Hepar sulfur, que es una combinación de sulfuro con calcárea carbónica, comenzaba el tratamiento de las enfermedades crónicas con sulfur o Hepar sulfur. Estadísticamente, sulfur, placebo, Hepar sulfur representaban los tres remedios que Hahnemann prescribía con más frecuencia decreciente. Dicen, las enfermedades agudas, no importa qué remedio de la farmacopea homeopática podía ser prescrito de primera intención. Hahnemann atendía pocas enfermedades agudas en su práctica de París. Lo que he comentado, ¿no? O sea, ya cuando en París, o sea, hace el libro de enfermedades crónicas, y él se dedica 100% ya más a lo crónico, ¿sí? Pero si tomaba algo agudo, recuerden que en lo agudo es más fácil encontrar el remedio. En el crónico no. Entonces, a lo mejor él iniciaba con placebo, sulfur o heparsulfur, ¿sí? La posología del remedio era cuidadosamente anotada por Hahnemann. ¿Qué es la posología? La posología es la administración de la potencia. Recuerden que tenemos, en nuestro caso en el curso ya se vio, y que lo voy a anotar, la centesimal, ¿sí? Que se representa así en letra C, de cualquier remedio en la homeopatía, ¿no? Hay 4000 opciones. La centesimal Hahnemanniana, Hahnemanniana, TH. Y la LM, ¿no? Y la potencia, el M, que se llama 50 milesimal. Esa es la posología. Lógicamente, la centesimal, la habitual, la que es más comercial, la denominada C, no existía en tiempos de Hahnemann, ¿no? O sea, él cuando murió, él dejó la centesimal y dejó la LM, su método perfeccionado. ¿Dónde se empieza a dividir la homeopatía? Pues cuando sale Ken después de la muerte de Hahnemann sale, o sea, nace y él genera su sistema, ¿no? Nace, muere, se reproduce y hace el sistema kentiano, ¿no? Muy diferente, aunque él admiraba mucho a Hahnemann. En la filosofía y todo eso vienen muchas referencias hahnemannianas, pero en la posología no, o sea, pues él crea otro sistema junto con lo que habían dejado Corsaco. Entonces, ella comprendía lo más a menudo un solo glóbulo, o sea, esa posología. Raramente dos glóbulos y a veces hasta 10 glóbulos fueron prescritos. Muy a menudo los glóbulos eran disueltos en una cierta cantidad de agua, ya lo vimos en la LM, y en estos casos el remedio debía ser tomado por boca. Y ya la mejor vía de administración, la oral, ¿no? No es la única, pero sería la primaria, la oral. Más raramente debería ser frotado sobre la piel sana. Y ya lo vimos, ¿no? Es lo que sobre, se puede untar en la piel, de lo del vasito de la LM, pero debe ser piel sana.
donde esté el cuerpo sano, no que si tengo verrugas ahí me lo voy a untar, no. Tengo una erupción cutánea ahí no, tiene que ser piel sana para no suprimir. Raramente el glóbulo debía ser inhalado sin ser disuelto o ser tomado en seco sobre la lengua. Sí, porque bueno, pues si yo me tomo un globulito ahorita, es porque a lo mejor me lo estoy tomando porque tengo ahorita un zumbidito aquí, ¿no? O sea, un síntoma muy leve. Y a lo mejor ese globulito ya estuvo. Pero si estoy con una enfermedad aguda, pues lo mejor es tomar ese glóbulo, disolverlo, dinamizarlo y tomarlo, ¿no? Porque si no, no va a funcionar. La inhalación es para pacientes muy hipersensibles, bebés, niños o pacientes muy hipersensibles, pero a mí también no se me hace un gran método, o sea, no todos son para el vía oral, la mayoría sí, pero no, la vía olfacional no a todos nos funciona. A mí casi no me funciona ese método. Me funciona más bien estar tomando y untado. Y en este caso no debe ser repetido. Las preparaciones disueltas debían ser removidas y sacudidas antes de cada remedio. Ya lo vimos en la posología, la administración de la LM. 8 sucusiones si el paciente es muy hipersensible, 10 paciente promedio y 12 cuando el paciente está muy bloqueado. Dicen las enfermedades crónicas donde el remedio diluido de agua debía ser tomado casi todos los días. Ya saben, ¿no? Que se toma una vez al día, si fuera crónico, fuera agudo cada 2 horas. Hahnemann agregaba el agua, alcohol o carbón de madera para la conservación del remedio. Vemos que en nuestros tiempos actuales, este, alcohol, ¿sí? Y en las enfermedades agudas el remedio podía ser administrado varias veces al día, 2, cada 3 horas, 4 horas y hasta 6 horas, por ejemplo. Estamos viendo el diario de pacientes de Hahnemann. Ok, seguimos. Hahnemann solicitaba a las mujeres que no se tomaran el remedio los 4 primeros días de la menstruación. Ok, es importante. Casi, casi lo tenemos que anotar, ¿no? Pero todo, recuerden, método hahnemanniano. Y en los lactantes, Hahnemann prescribía el remedio para el niño a la madre, eso ya lo vimos. Pues el efecto del medicamento así suministrado era muy satisfactorio para la lactante. La dilución inicial era más a menudo la 30 centesimal hahnemanniana. Si hablamos del sistema hahnemanniano, recuerden que iniciaba con la 30CH. Si fuera LM, 30LM. Asimismo, los remedios aconsejados en diluciones más bajas de la materia pura y en otras publicaciones de Hahnemann eran suministrados en París desde el comienzo, en 30CH. Por ejemplo, dice aurum metallicum, nitriacidum, petrocilinium, por ejemplo. Hahnemann muere en 1843, dice, a partir de 1838, como 5 años antes de su muerte. Para ciertos remedios de las horas solamente no se ha encontrado el presente más que 7, ¿sí? Estamos hablando de hace 200 años, ¿verdad? Pero también ha avanzado la homeopatía. Hahnemann prescribía diluciones centesimales entre la 80 y la 200 CH. O sea, también es lo que yo decía, ¿no? De Hahnemann, sí, o sea, sí llegó a otras potencias más de la 30, la 200 CH, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahorita vamos a ver qué pasa. A partir de 1840, para ciertos remedios, yo he encontrado hasta el presente solo 14. Hahnemann prescribía las diluciones
50 milesimales, la LM. La posología de los remedios diluidos permitía a los enfermos crónicos tomar el remedio cotidianamente durante 10 o 15 días. Si esta posología era fija, se debía tomar una pequeña cucharada de una mezcla a la hora fija, diluida en 1 o 2 vasos de agua, tomando una pequeña cucharada del último vaso en tanto que el paciente soportara el remedio. Recordemos que eso es precisamente cuando los pacientes son muy hipersensibles y la mejor vía es la oral, se debe de hacer eso, ¿no? Como tener 3, 4 vasos, sacar una cucharada, pasarlo a la otra, al otro vaso y así, para que esté más diluido, ¿sí? La posología, o sea, la administración podía también ser creciente. El paciente tomaba una pequeña cucharada del último vaso el primer día, dos el segundo día, como ya lo vimos cuando en el tema de LM, y así sucesivamente en la medida que soportara el remedio y el incremento de la posología. Pues eso lo hacía Hahnemann, ¿no? Era que ahí está el debate, el eterno debate, ¿no? La centesimal convencional, ¿cuántas ocusiones tiene? ¿Va? Está muy agitada. O sea, es mucha energía para un enfermo muy, muy crónico. Entonces aquí va de menos a más, ¿no? Una cucharada el primer día, ya lo va asimilando. Segundo día, 2 cucharadas. O si está muy, muy baja su energía vital, un día sí y otro no. Un día sí y otro no, y se van incrementando las cucharadas. Si el paciente no soportaba el aumento de la posología de cucharadas, debía suspender el remedio 1 o 2 días y volver a tomarlo luego con la posología soportada. Eso es interesante, ¿sí? Oye, es que siente así, suspéndalo ahorita 2 días y éntrele otra vez, éntrele, pues bueno, métodos para que se entiendan, ¿no? Otra vez inicie 2 días, ¿por qué? Porque la energía, o sea, está desequilibrada. Voy a hacer esto, está desequilibrada. Entonces, hay que darle tiempo al organismo, a la energía, que se vaya recuperando, ¿no? Para no estarle invadiendo tanto con tanta energía con homeopatía. Aunque quedaba señalar que volvemos a lo mismo. Personas que con las pastillas pues están peor, ¿eh? Pero bueno, entiendo que cada organismo es diferente y la homeopatía al ser más sutil o así, más energética, las personas de repente lo sienten. Entonces, darle 2 días de pausa. ¿Sí? O hay que darle placebo, agua con alcohol. Igual, si viene a tu consultorio, mire, nada más estos 2 días tomes este remedio y luego le inicia con aquel. O si tenemos ventaja de que le dimos, manejamos terapia floral, pues dile, suspéndame estos días la homeopatía, y tome puras florecitas de Bach, o mexicanas, o de Machu Picchu, ¿no? Depende qué le estés dando. Las prescripciones siguientes, dice, las prescripciones higiénicas podían ser renovadas, adaptadas o completadas por los pacientes que presentaban una enfermedad crónica. La prescripción medicamentosa consistía en un solo remedio por vez, ¿sí? A menudo no había prescripción, sino solo la palabra continuar. El último remedio prescrito, a veces era prescrito un placebo, a veces el mismo remedio era una dilución diferente al otro remedio, ¿no? A lo mejor pues cambiaba el cuadro, ¿no? A lo mejor empecé con sulfur, pues era nada más para acoplar y ya luego, ¿sabes qué? Ya trae más claro los síntomas, ya le voy a dar para sulfur, a lo mejor luego con aurum, ¿sí? Raramente prescribía 2, más raramente 3 remedios en la misma orden. En este caso, lo más a menudo el remedio activo era prescrito antes de un placebo. Y a irnos para abajito. Y seguimos. Placebo, dice. Raramente el remedio activo era alternando con un placebo un día sobre 2. Más raramente
2 o 3 remedios activos eran prescritos sucesivamente. Yo no he encontrado más que en 3 oportunidades la prescripción de 2 remedios activos tomados alternadamente un día sobre 2. El número de remedios diferentes prescritos variaba según las observaciones. Dice el autor del libro, no he encontrado hasta ahora, más que 2 observaciones de enfermos crónicos donde toda la duración de la observación, Hahnemann prescribió siempre el mismo remedio activo, sulfur, y con algunas prescripciones de placebo, ¿no? O sea, como que daba sulfur, luego a lo mejor pues se sentía muy saturado, luego le daba placebo, luego sulfur, ¿no? Y a menudo la observación se limitaba a una sola consulta y una sola prescripción, y a veces el mismo remedio era prescrito en las primeras consultas. Pero la observación se detenía ahí sin anotar los resultados. Numerosas observaciones contenían menos de 10 remedios diferentes, de los que 1 o 2 eran repetidos a menudo, mientras que los otros eran ocasionales. En las observaciones de enfermedades crónicas graves o invadilantes, un número a menudo impresionante de remedios diferentes sucesivos eran prescritos. Más de 50, ándale. Como estos enfermos eran frágiles o hipersensibles, una parte de los remedios eran prescritos por inhalación, ¿no? Que es lo que nos recomienda a pacientes hipersensibles, la inhalación. Sin embargo, regularmente en la observación, Hahnemann anotaba minuciosamente todas las prescripciones precedentes con sus respectivas diluciones para orientar la prosecución del tratamiento, ¿no? Darle seguimiento al tratamiento. Entonces, pues a veces sí lo mejor es pausar, ¿sí? Pausar. Todo Hahnemann dice, o sea, en eso que acabamos de leer, dice, o sea, si no soporta el incremento de cucharadas, de dosis, ¿verdad? Porque está muy saturado, pues pausale 2 días, ¿no? Dale 2 días de placebo. Ay, yo le di muy para abajo. Y nos quedamos. La elección de las diluciones parecía compleja y mal sistematizada. 1838, antes de que Hahnemann muriera, Hahnemann prescribía casi siempre la 30 TH, no la 24. Si tenía que hacer las prescripciones siguientes con el mismo remedio, las diluciones descendentes 24, luego la 18, luego la sexta, la 12 y la sexta. Raramente la 3CH. Luego a menudo llegaba a prescribir de nuevo 30CH. A lo mejor hacía una pausa y luego iniciaba, ¿no? Viendo que ese remedio le ayudaba. Y a partir de 1838 no encontraba más que una sola prescripción de 100CH, ¿sí? Entonces, como cuando vimos este sistema,
Ya recuerden que la LM se maneja igual que la 30CH porque la LM es el método perfeccionado de Hahnemann de esto, del organón de la quinta edición. Y dice, raramente he llegado a encontró algo que fuera a la 100CH, ¿no? Entonces, iniciaba con la 30, el camino es la 30, yo lo he dicho en cualquier sistema, 30CH, 30C o 30LM, iniciar con la 30, orden descendente hahnemanniano, orden ascendente kentiano, son diferentes sistemas. Hahnemann utilizaba para algunos remedios de la Sora altas diluciones centesimales. Estas diluciones comprendidas de 80 a la 200 era el comienzo repetidas diluciones descendentes, por ejemplo, la 100, luego la 95, luego la 90. Por ejemplo, se iniciaba con la 190CH, luego 191 y 192, ¿no? Ahí le iba en orden ascendente, ¿no? Pero lo más regular era esto. A partir de 1840, Hahnemann comenzó a prescribir las diluciones LM para ciertos remedios solamente. Si en este caso el remedio debía ser repetido, siempre era suministrado en diluciones ascendentes, de 1 a la 30 LM. Dice, yo encontré en una misma observación, después de 1840, un remedio prescrito en LM repetido en diluciones ascendentes y otro remedio prescrito en altas centesimales repetido en diluciones ascendentes y otro remedio más prescrito en bajas centesimales repetido en diluciones descendentes. Y se parecía por consiguiente importante para Hahnemann cambiar la dilución del remedio en cada repetición, pero la elección de la dilución por Hahnemann revelaba para mí todavía un trabajo experimental. De lo que Hahnemann estaba convencido era de la necesidad, perdón, de administrar las dosis mínimas suficientes del remedio del paciente. Sí, por eso, pues yo creo que lo mejor es lo que hemos visto, pues, o sea, de empezar con la 30, luego la 24, la 18, la 12 y la sexta. Pero también no hay que estar cerrados, ¿verdad? Cada paciente es un caso. A lo mejor hay pacientes que sí necesitan la centesimal gentiana o necesitan empezar así en orden ascendente, ¿no? A lo mejor empiézale con la sexta, luego la 12, sí, pudiera ser, pudiera ser, aunque como dice ahí, es un método experimental. Cada organismo es diferente. Entonces, por eso se va uno con el sistema que ya estaba más probado, ¿no? Más referenciado. O sea, este, el que compartimos al inicio del curso. Dice la elección del remedio prescrito. He aquí las indicaciones del placebo recogida en diarios de pacientes. Placebo al comienzo del tratamiento en particular si el paciente había sido medicado en exceso con anterioridad. O sea, también pudiera ser, ¿no? O sea, de vez de sulfur, dice, pues le voy a dar placebo algunos días para desintoxicarlo. Pero pues yo diría que mejor con sulfur que sirve para drenar, ¿no? Para desintoxicar. Pero también habrá pacientes que la verdad, pues se toman 20 pastillas, todavía darle sulfur. Lo más sano es como irlos un poco desintoxicando. Ahora sí que el placebo hace esa función. Placebo y la anotación en alemán debe corregir su régimen. La traducción dice, pensaba que el paciente debía corregir su régimen de vida previamente y por eso comenzaba con el placebo. Placebo esperando un interrogatorio más completo. Placebo y algunos días después del remedio activo. ¿Sí? Como dar primero el placebo mientras dices, bueno,
o estudio su caso, o a lo mejor ya que venga en la segunda ocasión, trabajo más profundamente con él, ya que hay más afinidad. Todo esto en enfermedades crónicas, volvemos a lo mismo. Enfermedades crónicas te puedes dar como esa situación, ese margen de maniobra para trabajar. En un enfermo agudo no, en un enfermo agudo le tienes que dar el medicamento para que no agrave más y no se ponga en riesgo su salud. En un enfermo crónico hay más margen de analizar, prescripción, ¿sí? También placebo y después de remedio activo para permitir que el remedio anterior completara su acción. ¿Ok? Sí, lo que se le llama una pausa homeopática. Es decir, que si aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? Voy a poner con la LM, pero pues es igual que con una centesimal habitual. Pongamos que yo le di a doña Elvia, inicié con el tratamiento de sepia, la 30 LM. Le estuve dando un mes de tratamiento y va avanzando. Y yo, mientras le hago llegar el otro tratamiento, ¿sí? O mientras vaya trabajando la acción de esa 30 LM de la sepia, le doy otro frasco, cebo, o sea, agua y alcohol, con las mismas indicaciones del primero, pero este va a ser agua con alcohol. El paciente piensa que es pues medicamento homeopático, ¿no? Porque pues, él no va a notar la diferencia, le sabe igual, se lo preparas igual, les das las mismas indicaciones. Y ahí te dice, para observar los efectos secundarios deberá Cronalbul, da un ejemplo, placebo, si ella ha tomado muchos remedios placebo. O sea, él cómo trabajaba el placebo, ¿no? Ya sea para ver los efectos del remedio o placebo para que completara su acción, ¿sí? Porque muchas veces, si cambio luego de medicamento de potencia, a lo mejor ese medicamento todavía no ha completado su acción en días. Otro ejemplo, ¿no? O sea, eso es en el M, aquí lo voy a cambiar por la 200C, centesimal habitual. A lo mejor le diste igual un mes de tratamiento. Va avanzando y dice, ¿sabes qué? Es que ya está a tal punto de llegar al proceso activo. ¿Por qué le tendría que dar una sola toma de Alamil? Si ya, ya inicié con la 30 un mes, esta un mes, 2 meses, lleva más o menos 20 meses, casi 2 años con esta situación, ya es un tratamiento normal. Pero el paciente todavía necesita como afianzarse y también que el medicamento trabaje su acción general. Le doy otro frasco, le doy placebo. Es lo que nos quiere decir Hahnemann, pero más con sus potencias, pero pues también pudiera ser con la centesimal, ¿no? Porque pues también darle tantas potencias succionadas también es, es demasiada energía. Placebo cuando se produce, fíjense, cómo nos habla todo lo del placebo. Que bueno, placebo, aunque es agua con alcohol para Hahnemann, ¿cuál era el chiste del placebo, no? Dice, debe corregir su régimen, o sea, como dar tiempo de corregir su régimen. Dice, placebo cuando se produce una agravación ligera, debes de haber tomado un remedio activo últimamente prescrito. ¿Sí? Y una agravación ligera, pues le prescribimos placebo también. Alternancia de, dice, un día, ay, aquí me falla esto.
Alternancia un día sobre dos de placebo y remedio activo. Remedio activo, por ejemplo, calcárea, si le estás dando calcárea, administrado por inhalación y placebo por boca todos los días. O sea, inhalando, este es el que le va a ayudar. Este me ayuda. Pero también tómele. Ah, ok, doble. Ah, doble prescripción. Oh, pues me está ayudando mucho este homeópata. Pues lo que está tomando es agua con alcohol, ¿sí? Pero recuerden, ¿qué es? Como le llaman? Sí, el efecto placebo. Evidentemente sí tenemos que dar placebo, no es como cuando damos una potencia 1000, le vas a dar al paciente. Más potencia 1000 todos los días, no, pues le darás agua con alcohol. Es de Chusler, ¿no? Pero si ya nos vamos 100% al método hahnemanniano, pues lo mejor sería darle placebo. O remedios de homeopática, ¿no? Ya que vean la clase lo entenderán. Remedio activo, por ejemplo, calcárea carbónica, voy a agarrar ahorita de ejemplo calcárea carbónica, administrado por fricción en la boca todos los días, ¿no? El placebo. Entonces, la calcárea, a lo mejor también entiendo de que muchas veces esta recomendación me imagino o quiero entender que cuando ya el paciente ya lleva un año, meses de tratamiento, entonces ahora se la cambias, debes de que para que ya liberar esta vía oral, si vas en la potencia 12 que tiene más materia, ¿sabe qué? Ahora únteselo. Debes de tomarlo, ese remedio, se lo va a untar. Y este frasco, el frasco 2 este se lo va a tomar. Pero tú sabes que ese frasco 2 es placebo. De ahí que, por ejemplo, esos frascos, pues sí o sí se los tendrías que dar tú. Porque pues yo a veces con pacientes que tengo foráneos, imagínate, le digo, no, pues tómese este frasco que le mandé, úteselo y agarra ahorita agua con alcohol y el otro tómese agua con alcohol. ¿Qué va a decir? ¿Está dando con agua con alcohol? Entonces la homeopatía es agua con alcohol. Pues no, entonces sí, eso del placebo debe ser uso precisamente del consultorio, mandárselo junto con el remedio activo, ya sea por paquetería que tú lo hagas o en el consultorio, ¿no? Prescripción del placebo ante el retorno de síntomas viejos. Si regresaron síntomas viejos, dale placebo y también para que luego ya tomar el caso, ¿no? Porque a lo mejor puede ser precisamente que esté somatizando, nos dándole tiempo al tiempo, que tanto de esos síntomas son tan reales, sino que aparte es como una depuración de su sistema, ¿no? Recuerden que si hacemos esta analogía, el cuerpo humano es como una computadora, entonces le metes un virus y ahí queda como esa predisposición al virus, ¿no? Entonces igual tiene memoria, el cuerpo tiene memoria. Si yo entonces, siempre que empiezo a tomar homeopatía, siempre traigo una carraspera, entonces ahí tiene memoria de esa carraspera, ¿no? Entonces, al tomarme el remedio, servirá como, ah, mira lo que me dio, también me quitó esto, pero es como darle tiempo al órgano, al organismo que depure ese ya memoria que tiene el cuerpo. Dice, entre comillas, él no desea tomar esta medicina que lo mejora y desea que le den otro placebo. Desean que le den los polvos para 3 días porque viaja al campo, placebo. Ah, ya. Se va a salir de viaje y dices, pues es que le voy a dar placebo, pues. En las crisis epilépticas que provoca Aitusa, sus efectos secundarios, placebo. Todas estas indicaciones de placebo reflejan la riqueza en la prescripción de prescripciones de Hahnemann, ¿sí? O sea, pero si se fijan, tiene un porqué, o sea, muchas veces es para no invadir al mismo cuerpo de más medicamento, sino que ir depurando
nuestro sistema. No invadirlo, no como atiborrarlo, no congestionarlo, sino no llenarlo pues de medicamentos. La prescripción del remedio a menudo se guiaba por el síntoma del paciente presentes en el momento de la consulta. La prescripción podía ser orientada a veces por las notas repertoriales, rara veces por un resumen de la observación, a veces por los síntomas subrayados espontáneos o provocados por el último remedio prescrito y a veces por un síntoma etiológico. El síntoma etiológico, pues el síntoma guía, físico o psíquico. Este último caso, la etiología retenida era a menudo reciente. El síntoma etiológico era casi siempre considerado por Hahnemann como intercurrente y era tratado lo más a menudo por un remedio que no pertenecía a la SORA y por poco tiempo. La elección del remedio correspondía con frecuencia al conjunto de síntomas del paciente, ¿no? Lo que buscamos, el síntoma etiológico. La SORA representaba para Hahnemann la gran mayoría de enfermedades crónicas. Esta era la razón por la cual la gran mayoría de los enfermos crónicos recibían al comienzo sulfur o heparsulfur. Y la prosecución del tratamiento, el seguimiento de Hahnemann a mantener el mismo remedio y raramente a conservarlo durante toda la duración de la observación, los síntomas presentados por el paciente en la consulta podían no intervenir en la repetición del remedio de la SORA, si el estado general había mejorado. Ejemplo, dice, señor de Diario de Pacientes, página 6, página 200. Ineres citerfum, dice, sensación de temblor interior. Y le prescribió todo esto. Dientes largos. Ah, bueno, aquí yo más bien tonto, ¿no? Más bien estos son los síntomas. Más que bueno, no sé francés y aquí está la traducción, Gustavo. Es de sabios rectificar, ¿no? Es decir, para la sensación de temblor interior, Hahnemann utilizaba estos medicamentos, todos estos, a la valeriana ahí, ¿no? Pero si analizamos, muchos medicamentos muy, pues la mayoría antisóricos, fíjense, sí, la mayoría. Para sensación de dientes largos, árnica, breonía, cánfora, capsicum, chamomilla, cocculus, reum, sí, como un pequeño, pues sí, diario de enfermedades, tipo como de Viñoski, ¿no? Pero Viñoski, pues sí, más a detalle, sí. Pero aquí como es un diario de decir, yo trabajé con estos medicamentos Hahnemann, ¿no? Para hipocondríacos, Hahnemann daba fósforo, daba árnica, mochus, nus vomica, pulsatila, espongia, estafisagri, valeriana y veractro. Está muy, pues muy interesante, pues, o sea, el libro, ¿no? La prescripción precedente era sulfur con mejoría de estado general. Aquí, a pesar de la ausencia del robo de la hipocondría, Kahneman prescribió sulfur, un glóbulo a la 12-SH, y a veces los síntomas del paciente conducían a Kahneman a cambiar de remedio por otro medicamento de la SORA, o no con el apoyo de las notas repertoriales, los cambios del remedio eran frecuentes, conducían a Hahnemann a revisar el conjunto de los remedios prescritos. A veces algunos eran los síntomas presentes en la consulta. Esta lista era
determinante para la prescripción del remedio siguiente. Pues sí, la historia clínica, ¿no? ¿Qué remedio necesita el paciente? Pues el paciente te lo va a decir, ¿no? ¿Necesita el mismo o ya ese medicamento ya agotó? Posiblemente ya agotó, ¿no? Ya agotó lo que tenía que hacer, entonces hay que retomar otra vez el caso. La sífilis y la psicosis no eran citadas en los cuadernos de pacientes. No obstante, Hahnemann averiguaba sistemáticamente en los hombres los antecedentes de enfermedades transmisibles sexualmente. Si se trataba de una gonorrea reciente, Hahnemann le trataba como una enfermedad aguda, utilizando el remedio más parecido a los síntomas presentes del paciente. Si la enfermedad sexualmente era de larga data, Hahnemann prescribía de entrada uno o varios remedios de las horas. Luego, si el paciente tenía antecedentes de cancros, pues le daba mercurius, ¿no? Porque para él era sífilis, mercurius. O Cinavaris, dice, en caso del tratamiento antisórico no hubiera aportado una mejora suficiente, si el paciente tenía antecedentes de gonorrea o de verrugas, por más de higo, Hahnemann ordenaba tuja, nitriácido. Tuja pues se vio en lo del miasma psicótico, es un medicamento que se ve, ¿no? Nitriácido lo vemos como antisórico, pero pues también es un psicótico. Y si el tratamiento de las horas no hubiera aportado una mejoría suficiente. Desde la lectura, perdón, del 34 diario de pacientes, he conducido al doctor Fishbar Sabel a la conclusión siguiente. A menudo difícil, con la ayuda de los síntomas anotados en diarios de pacientes, saber por qué Hahnemann prescribía un nuevo producto, pues en sus descripciones son a menudo pocas detalladas para que se pueda deducir el remedio por los síntomas. Yo tuve tendencia a compartir estas palabras cuando comencé a leer Diario de Pacientes de Hahnemann, pero insistiendo en la misma, las prescripciones parisinas, o sea, de París. Hahnemann ha padecido con frecuencia bien documentadas y coherentes, y a veces solamente la prescripción medicamentosa me ha parecido difícil o imposible de prescribir, ¿no? Imposible de comprender, siguiendo la observación. Por el contrario, la prescripción de Melanie me ha parecido en un conjunto como muy aproximativas. Por último, las dudas en cuanto a la elección del remedio me ha parecido como una preocupación constante de Samuel Hahnemann en sus diarios de pacientes. Conclusión, dice, tres principios parecían guiar la elección del remedio en la similitud entre los síntomas del paciente actuales y pasados. Los síntomas del remedio prescritos, prescripción sobre la globalidad de los síntomas del paciente para administrar un solo remedio a la vez. Prescripción de las dosis mínimas eficaz para el paciente, ¿no? Como que viendo como la tendencia de lo que viene en diario de pacientes. Un solo remedio, ¿sí? Tomando en cuenta todos los síntomas. Y la dosis mínima, ¿no? Por eso de que si lo siente muy invasivo, darle placebo. Y ya también vemos cuántas veces recomienda el placebo Hahnemann, ¿no? Resultado de los tratamientos. Rol de los enfermos en diario de pacientes. La lectura de diario de pacientes hacen aparecer los límites que existen entre la relación médico-paciente. La observancia de las prescripciones aparece variable según los pacientes y su enfermedad. Un discurso autoritario del prescriptor no siempre favorece esta observancia. La observancia de las prescripciones higiénicas por parte de los pacientes dependía de las convicciones personales del prescriptor. Así la prohibición de té, café y de vino puro aplicadas por Hahnemann eran a menudo cumplidas por los pacientes. La supresión o disminución del uso de tabaco eran menos regularmente seguidas, dados que Hahnemann fumaba.
con frecuencia lo hacía en el gabinete de consultas, ¿no? Ándale, fumador, ¿no? O sea, yo me lo imagino, ¿no? Acá de consultando y tu tabaco, ¿no? Pero así es esto, pues, o sea, y a lo mejor uno con su café y consultando, ¿no? O con tu coca y consultando. O el ejemplo que yo voy a poner mío, decir, diciéndole a la persona, no, pues adelgace, no haga ejercicio, y uno así gordito, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, también que el paciente tome en cuenta no tanto, más bien lo que se va a lograr en él. Pues la clásica, ¿no? Es de, ah, pues me dijo que fumara, pero pues hasta anda fumando en la consulta. ¿Con qué cara? Sí, a lo mejor no tiene la cara, o yo diciéndote de que enflaques estando gordito, pero pues más bien te debe importar qué vas a lograr tú y pues al otro déjalo, al final el otro es un humano, o sea, el médico, el terapeuta es un humano igual que tú, pues, o sea, también tiene sus hábitos, también tenemos nosotros nuestros hábitos, nuestras situaciones, ¿no? La observancia de las prescripciones higiénicas y medicamentosas eran cuidadosamente anotadas, ya sea que fueran seguidas o no por el paciente. Sí, pues bueno, pensar que el paciente te va a hacer caso de todo, pues está complicado. Dice, la automedicación figuraba muy raramente en diario de pacientes, a pesar de que era cuidadosamente indicada por Hahnemann. Seguramente en esa época era muy rara. Los pacientes con intoxicaciones accidentales o iatrogénicas jugaban un rol pasivo en recopilación de síntomas inducidos por un remedio. Se encontraban a veces casos de intoxicación mercurial. En un caso de intoxicación por veladona fue encontrado en sus observaciones. Que también ahí, pues es que a lo mejor tú le indicaste que una vez al día, ¿qué tal si el paciente estuvo todo el día duro y dale con el frasquito, ¿no? Por eso entonces, hay que nada más tómeselo una vez al día. Resultado de los tratamientos higiénicos en enfermedades crónicas. O sea, el paciente te tendría que hacer caso, ¿no? Pero las prescripciones higiénicas fueron a menudo bien seguidas las primeras semanas y los primeros meses. Si ellas eran muy obligatorias, muy complicadas para el enfermo, eran abandonadas, ¿sí? Lo de tomar café, ya no bajarle al café, lo del té, todo eso que vimos arriba. Y a menudo el paciente no venía más a la consulta. Sí pasa. Los resultados de los tratamientos higiénicos en las enfermedades crónicas me han parecido estrechamente correlacionados con los resultados de las prescripciones medicamentosas. Ciertos pacientes me han parecido realmente mejorados por una higiene de vida regularmente aplicada. O sea, higiene en todos los sentidos, ¿no? Desde este, higiene del cuerpo, pero también la desintoxicación. Dice, resultados de los tratamientos medicamentosos. Parece estrechamente correlacionados con el resultado de las prescripciones higiénicas en las enfermedades crónicas. Las prescripciones medicamentosas eran habitualmente bien seguidas y la observación por parte del paciente en su entorno a las reacciones consecutivas a la toma del remedio fueron a menudo bien reportadas y transcritas. Si un remedio único por vez era prescrito y a veces la posología complicada del mismo tomaba su observancia muy difícil o poco comprensible para el paciente,
Ya hemos visto que Hahnemann no transcribía la fecha del deceso de los pacientes. La lectura de algunas observaciones mostraban a veces este resultado como preve- previsible. De la misma forma, tampoco anotaba expresamente los tratamientos exitosos, pues transcribía sobre todo la evolución para saber cuánto tiempo debía continuar el tratamiento. Los remedios de la SORA prescritos solo arrojaban a menudo resultados muy satisfactorios, y dice, y aún en la serie de enfermedades sexualmente transmisibles de larga data, ¿no? Ya los miasmas. Dice, globalmente los resultados favorables de los tratamientos parecían a menudo ser parciales. La curación de las enfermedades, cualesquiera que fueran, parecían ser difícil e incierta. Las curas exitosas requerían con frecuencia la administración sucesiva de muchos remedios diferentes, raramente de un solo remedio. En conclusión, para este capítulo, el rol de los pacientes es el resultado de las prescripciones. Era imprevisible, pero por parte parecía depender de las cualidades personales del prescriptor. Las cualidades eran numerosas en Samuel Hahnemann: la precisión, la paciencia, la calidad del interrogatorio y la modestia del prescriptor eran frecuentemente reconocidos. Las prescripciones higiénicas complicadas, las posologías medicamentosas complicadas parecían ser poco observadas por un tiempo largo, pero este era previsible, ¿no? Previsible. La simplicidad habitual del tratamiento medicamentoso arrojaba resultados mucho más satisfactorios, o sea, como manteniendo un perfil bajo. Aquí se sacó esta información, ¿no? Hasta de mismo Ken, Hahnemann, ¿sí? Conclusión general. Se tienen una significación global estos diarios de pacientes. Dice, yo he encontrado una significación global en estos diarios de pacientes. Dice, tanto para los pacientes como para Hahnemann y los lectores. Por la prescripción con el paciente aportaba sus síntomas al médico, por el respeto a las prescripciones del médico, por la observación regular de sus síntomas, por su fidelidad del médico, el enfermo podía participar activamente haciéndose cargo de su enfermedad. Ay, jole, eso es bien importante, ¿verdad? Que el paciente, pues, también haga su trabajo. Y a menudo su mejoría y su curación. Esta participación era a veces compartida por el entorno del paciente. Por el rigor no interpretativo de la toma de observaciones, por la claridad de sus consejos de higiene, de sus hábitos y todo esto, por la aparente simplicidad, pero la elección esclarecida de sus prescripciones medicamentosas, por la búsqueda de la certeza de sus prescripciones, por la precisión de la transcripción de la evolución de los síntomas, por la fidelidad de Hahnemann, sus principios concernientes a la enfermedad, el rol del médico en el tratamiento homeopático, por la modestia del prescriptor en cuanto a los resultados del tratamiento, ¿no? O sea, más bien él hacía sus anotaciones sobre cómo fue el tratamiento, el porqué de esto, pero no así de, ay, curé, sané, hice esto y esto y esto, ¿no? Con fregón, sino más bien era modesto. Kahneman colocaba el estado de la salud del paciente y no la enfermedad del mismo en el centro de sus preocupaciones. Esto, ¿no? Pues eso es lo más importante, el estado de salud del paciente. Estos diarios de pacientes revelan al lector la profunda devoción de Hahnemann por su trabajo y profundo respeto a la persona humana. La práctica permanece, para mí actualmente, dice, un ejemplo para todos nosotros que merece ser profundizado.
Ya me ha parecido siempre globalmente fiel a sus publicaciones. Por último, si la honestidad en la transcripción de las observaciones y de las prescripciones muestran todo como una realidad en ello, sin embargo, resulta imposible de probar la comparación de las cartas de los pacientes con los cuadernos de pacientes. Y se será susceptible, y ahí, a ver, ya para terminar, que se cargue. Aquí nos quedamos, dice. Será susceptible de llenar parcialmente este vacío. Re- Resta realizar este trabajo. Bueno, que también nos invita, ¿no? O sea, ir haciendo esas anotaciones. Nosotros como terapeutas en homeopatía, o yo también, ¿no? Yo a veces les digo, miren, esto que les estoy comentando es porque desde mi expertise es esto, hazle así, ¿sí? Pues queda grabado en un material filmográfico, mi recomendación. A veces que he subido en las clases también pacientes que he tomado su caso y que me permiten ser grabados, ¿sí? Pues se sube. Pero pues la idea es que sea material filmográfico didáctico para ustedes. Hay muchos pacientes que pues hemos tenido logros importantes, pero ahí sí haría la referencia hahnemanniana. Lo que importa es el estado de salud. Tener un material filmográfico, una carta o algún documento de que diga, no, pues él me ayudó, me sanó, pues no. Yo diría la homeopatía. Es más, hasta diría ni Hahnemann, ¿no? Porque el mismo Hahnemann era modesto en ese sentido. Él todas las referencias se lo daba al medicamento, a la energía vital del paciente. Entonces el paciente tiene mucho trabajo por hacer. Pues espero que hayan disfrutado este texto de Diario de Pacientes y que pues ahí nos da varios consejos Hahnemann que hay que tomarlos en cuenta. El archivo se llama así tal cual, Diarios de Pacientes, Samuel Hahnemann. Gracias y hasta la vista.